Traer unidad de la diversidad para glorificar a Dios es la historia de la Biblia. Muchos ven la Biblia como 66 libros independientes, cada uno con un propio tema y enfoque. Pero la verdad es que la Biblia es un libro con una introducción, una historia y una conclusión. Entonces, vamos a la introducción. Génesis capítulo 1 al 11. Hoy tenemos privilegio en la audiencia que tenemos una persona que sirve como director nacional de México de Ministerio de Caminata Bíblica Internacional. Así que voy a invitar a Fito que nos dé en 5 minutos cómo va esa cosa de primeros 4 eventos de la Biblia, y yo continúo. Y puedes hablar un poquito de Ministerio de Caminata Bíblica también. Tomáramos entonces el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, abrimos, leemos, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que cuando avanzamos en lectura nos damos cuenta que Génesis 1 y 2 nos habla maravillosamente de lo que Dios hizo desde el principio. Y usted cuando lee ha visto que Dios hizo todo es para su gloria. ¿Qué hizo Dios? El cielo, la tierra, el mar, lo que se mueve en la tierra, los animalitos, los peces, las aves. Finalmente hizo al hombre y a la mujer como corona de su creación. Y lo dice que todo lo que hizo Dios dice que es bueno en gran manera. Y ahí está reflejada la gran obra de Dios desde el principio en las Escrituras. Y ahí estamos también usted y yo. Así que entramos todo eso. ¿Y cómo lo englobamos todo? Bueno, cuando vamos leyendo, intentamos grabar en nuestra mente todo aquello que Dios hizo, y aún todavía lo conservamos porque somos parte de la creación maravillosa de Dios. Así que cuando pensamos en esa creación, vamos a usar nuestras manos y ponerle movimiento a esa creación. ¿Tiene sus manos aquí, por favor? Bien, úselas conmigo y póngalas aquí abajo y haga lo que yo voy a hacer y diga conmigo: creación. Otra vez, creación. Gracias. Cuando hacemos este ademán, recordamos que Dios se tomó el tiempo para hacer todo lo que vemos, todo lo que hay, todo lo que existe. Pero algo sucedió, que con el hombre y la mujer creados, Dios los puso en un maravilloso jardín. ¿Y qué hace Dios? Crea al hombre y a la mujer y les da un maravilloso jardín y les pone una sencilla prohibición, un simple arbolito. Y dice: pueden tomar de todo, pueden comer de todo, pero este arbolito no lo toquen, no tomen de él, no tomen del fruto, ni coman del fruto, porque ese día va a haber problemas. Adán y Eva vivieron felices y un día lo olvidaron. Una serpiente por ahí se movía, el diablo tomó forma de serpiente, habló con Eva, ella quiso dialogar con él y la conclusión fue que usted ya la conoce. Alargaron su mano, tomaron el fruto, comieron de él y fueron abiertos sus ojos y conocieron el bien y el mal. Aquella maravillosa creación, hombre y mujer, se echó a perder en un momento. De hecho, aquí los gatos comenzaron a hacer miau, yo creo, ¿no? Así que realmente sucedió algo importante. Hubo separación. Dios no volvió a comunicarse como lo hacía con el hombre cayó en pecado y entonces vino lo que es la caída. Por favor, hagamos la mímica anterior otra vez y digamos creación, digamos creación. Ahora de arriba a abajo digamos caída. Otra vez creación, creación y luego caída. El hombre cayó de esa comunión para con Dios y de ahí en adelante las cosas se complicaron en gran manera. Tuvo Dios que sacar al hombre y a la mujer del Edén. No disfrutaron ya más de esa maravillosa creación, de esa maravillosa bendición. Fueron sacados del Edén y afuera solamente había espinos, cardos, dolor, sudor, lágrimas, trabajo y un montón de cosas más. Dice la Escritura en los pocos capítulos, al seguir leyendo, que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Y hay algo que a mí me llama la atención, porque dice que le dolió a Dios en su corazón
haber creado al hombre y a la mujer, porque todo lo que hacían era solamente para el mal, para el mal, para el mal, como consecuencia de haber pecado con Dios. Así que, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué hace un papá o una mamá cuando su hijo se porta mal? ¿Lo va a dejar así? No, va a aplicar disciplina, va a aplicar corrección. Y Dios hizo lo mismo. Dios pensó en poner disciplina, poner un castigo, y Dios pensó en un diluvio. Usted conoce la historia. Un hombre llamado Noé prepara un arca, 120 años predicando el evangelio, el arrepentimiento, nadie obedeció. Llegó el momento final, entran animales al arca, entra Noé con su esposa, sus 3 hijos, sus familias, entran 8 personas al arca, se cierra la puerta y comienza un diluvio. 40 días de inundación terrible, el mundo se llena de agua. Y ahí está la humanidad totalmente perdida y muerta, salvo 8 personas. Vino el castigo por el pecado. Para pensar en el diluvio, hagamos una mímica, pero vamos a añadir las 2 anteriores. ¿Cómo dijimos la primera? Creación, y luego caída. Ahora diga diluvio. Otra vez, diluvio. ¿Por qué hacemos esto? Porque las aguas fueron subiendo. Bien, déjenme les doy algo más. Bien, Noé salió de aquella arca. Al cumplirse el tiempo, se abre la puerta, Dios le recibe con un hermoso arco iris de bienvenida. Pero tanto a Noé, Adán y a Eva, que se multiplicaran, y como dijo el pastor Ike, ¿verdad?, que el mundo estaba listo para que ellos lo llenaran. A causa del pecado se llenó el mundo, pero de pecado. Dios intentó un borrón y cuenta nueva con Noé, y ahora que le recibe con un hermoso arco iris y le da la bienvenida al mundo, le dice: Noé, otra vez te digo lo que le dije a Adán: vayan por todo el mundo y tengan muchos hijos. Es una casa para ustedes, el mundo es maravilloso. ¿Y qué dijo Noé? Vale. ¿Tuvieron un montón de hijos? Sí, es fácil. Esa tarea es fácil, pero la segunda no la cumplieron, que era ¿qué? Ir por todo el mundo y poblar este maravilloso mundo. No lo hicieron. En cambio de eso, se juntaron, se unieron, se confabularon entre sí y pensaron en levantar una torre que llegara hasta el cielo, porque Dios tenía ideas contra el ser humano y los quería dividir. Así que ¿qué hace el ser humano? Levanta una torre en señal de independencia contra Dios. Y usted conoce el resto de la historia. El hombre levanta la torre que se llamó la torre de... ¿Por qué? Porque el hombre la construyó o la construía, y Dios, pensando arriba, dijo: ¿saben qué? El hombre se ha propuesto hacer algo y no va a desistir si no interrumpimos, si no actuamos a tiempo. Así que padre e hijo estaban en el cielo platicando, y cuando el hombre edifica aquella torre, desciende Dios y confunde su manera de comunicarse de los hombres. Una sola lengua se convirtió en 6,500 lenguas, casi 7,000 lenguas que hay en el mundo. Ya nadie podía entenderse, no podían seguir construyendo, no podían seguir avanzando, y así fue como Dios, para aquello, les da un nuevo idioma, o un idioma diferente. Ahí nace el chino, el inglés, el alemán, el francés, el italiano, el portugués, qué sé yo, montones de idiomas que hay, y es difícil, no podemos entendernos ahora desde aquel asunto cuando comenzaron las naciones. Así que ponga sus manos una contra la otra y diga así: naciones. Ahora juntemos todo lo que hemos aprendido. Diga conmigo: creación, creación, caída, diluvio, y diga naciones. Muy bien, ahí comenzaron las naciones, y entonces el ser humano tuvo que salir de ahí, de ese lugar, y poblar el mundo conocido, y cada quien vive ahora en su lugar diferente. Esa es la introducción de este maravilloso libro que se llama la Biblia, primeros 11 capítulos, y entramos después al capítulo 12, que ahí voy a parar, el capítulo cuando Dios le dice a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Bien, pues leamos la Biblia, avancemos un poquito sobre esto, y ahí tiene usted los primeros 4 capítulos, 4 eventos en el libro de Génesis: creación, caída, diluvio y naciones. Esto lo enseñamos en un seminario de 3 horas, avanzamos todo el Antiguo Testamento en 3 horas, y después en otro seminario avanzamos otras 3 horas para completar toda la Biblia, enseñando y apoyándolo con algunos ademanes. Y la gente finalmente lleva en su mente y
en su vida, ademanes con los que reforzará la enseñanza y la podrá llevar sin ningún problema a cualquier lugar donde la pueda enseñar, con niños, jóvenes, adultos o cualquier cosa. Así que piense en lo maravilloso que es Dios, cómo Él nos bendice, cómo Él actúa en la creación misma y cómo Él está presente. Pero ¿cómo lo manifestamos? ¿Con actitud de gato o con actitud de perro, según lo que estamos hablando en este seminario? Pastor Aika, adelante pues. Bien, muchas gracias. Bueno, Fito y yo llevamos muchos años conociendo. Cuando primera vez que enseñé lo que acaba de enseñar, una parte de Caminata Bíblica por el Antiguo Testamento aquí en México, uno del primer seminario era donde en aquel tiempo trabajaba como capellán de Palmore. Entonces me invitó para enseñar esto. Entonces él no sabía qué era. El título era Caminata Bíblica por el Antiguo Testamento. Entonces él juntó todos su congregación con zapatos para correr y todas pensando que era una literalmente caminata, ¿no? Entonces de ahí empezamos, y él y yo hemos viajado muchos países juntos, Cuba, Argentina y muchos países enseñando juntos, y ahora él es encargado de Caminata Bíblica, sirve como director de México, yo director de España. Así que ahí cualquier cosa que yo enseño, él enseña mejor, porque habla mejor español que yo. Y hay muchos, hay Antiguo Testamento, hay Nuevo Testamento, hay rompecabezas interpersonales, hay como 35 seminarios que él puede impartir. Así que él vive aquí en Chihuahua, las iglesias que tienen interés de invitarlo, pues ahí está, ¿no? Muy bien, entonces como Fito dejó muy bien, donde la historia, que primeros 11 capítulos del libro de Génesis, principalmente habla de estas 4 cosas, ¿verdad? Creación, caída, diluvio, naciones, ¿sí? Y esa parte fue la introducción de toda la Biblia, el Antiguo y Nuevo. Ahora la parte que sigue, la historia principal, el cuerpo principal de toda la Biblia sería esto: Génesis capítulo 12 hasta Apocalipsis capítulo 4. Y luego la conclusión, la última parte de la Biblia sería Apocalipsis 5 al 22. Así se divide básicamente la Biblia: introducción 1 al 11, capítulo 12 de Génesis hasta capítulo 4 de Apocalipsis es cuerpo principal, la historia, y la conclusión, como están viendo en la pantalla, Apocalipsis 5, 22 hasta 22, ¿no? Ya habló Fito, pero para repasar un poquito rápidamente, en la introducción, después del diluvio, Dios repite su mandamiento original a la humanidad. ¿Recuerda el primer mandamiento cuál era? Multiplicad, fructificad, llenad la tierra. Es el primer mandamiento, aún antes de la introducción del pecado, ¿no? Ahora, todo destruye por el diluvio. Primera cosa que Dios habla en capítulo 9:1 es otra vez, que dice: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Nosotros, cuando nuestros ancianos, nuestros abuelos, que repiten una cosa otra vez, sabemos que es algo de importancia, ¿no? Cuando Dios repite esto, siendo el primer mandamiento, y luego después del diluvio, reinicio de la humanidad, primera cosa que habla es repetición de misma cosa, de 1:28. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué repite esto? ¿Qué es lo que quiere Dios? Porque lo que quiere Él es la diversidad étnica, racial. Él quiere la diversidad.
Él quiere que vayamos un lugar a otro y vivimos en armonía con esa diferencia y diversidad étnica, racial que tenemos. Después vamos a Génesis capítulo 11, versículo 1. Es una llave con que podemos entender el resto de la historia de la Biblia. Génesis 11:1 dice esto: tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Qué es lo que dice aquí? Bueno, en ese punto todo el mundo hablaba mismo idioma, ¿no? Cuando digo esto, que eso obviamente eso es castellano, ¿no? Que hablaba todo el mundo, ¿no? Y los coreanos dicen que no es coreano que todo el mundo hablaba, ¿no? No sabemos qué, en realidad, ese idioma vamos a recuperar cuando entramos a la gloria. Y entonces dice que solamente usaba una sola lengua y unas mismas palabras. Pensamos que es algo bueno, ¿no? Hay menos dificultad de comunicación y que gente que habla solamente un idioma, no hay ninguna dificultad, ¿no? Pero por lo que sucede después, sabemos que esto no agrada mucho a Dios, porque no hemos fallado en crear diversidad y multiplicación y una variedad de idiomas que Dios quiso desde el principio, ¿no? Entonces, en este punto del tiempo, en el tiempo, no había una mentalidad de variedad. Todos tenían todo en común. Eso significa que no había diversidad étnica racial. Sí, continúa Génesis 3, 11, 3 y 4. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vemos este versículo un poquito curioso, ¿no? Dios vio dos grandes problemas, según lo que acabamos de leer. Primero es el orgullo. Vamos a ver parte color rojo, letras en color rojo. Ahí dice, hagamos, implicado nosotros, ¿verdad? Nosotros hagamos. Edifiquémonos, nosotros edifiquémonos, ¿no? Y nosotros hagámonos un nombre. ¿Dónde está el enfoque? ¿Ese animal qué es? Gato, ¿verdad? Nosotros, ¿sí? Es el orgullo, era muy evidente en lo que dicen ellos, ¿no? Es muy claro en la traducción en español, porque eso está usando nosotros, hagamos, edifiquémonos y hagámonos un nombre. Y luego el segundo problema es la desobediencia, ¿sí? Al final de este versículo, parte roja, dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Recuerda cuál era el mandamiento? Que multiplicad, llenad la tierra, ¿sí? ¿Y quieren hacer esto ellos? No, que no queremos ser esparcidos para nada. Entonces es la desobediencia muy, muy clara, ¿no? Entonces el resultado, Dios hizo en un momento en la Torre de Babel lo que habría tomado siglos en hacer. ¿Qué es lo que pasa en Babel? Pues él hizo la diversidad. ¿Recuerda la historia que comentó un poquito Fito? Que la diversidad étnica, racial, fue el resultado
en la torre de Babel, la cual Dios uniría más tarde para glorificarse a sí mismo. Aquí termina la introducción a la historia de la historia de la Biblia. La intención de Dios para unir esa diversidad es el tema de toda la Biblia o la historia de la Biblia. Es la historia que Dios está haciendo una caja de rompecabezas y están dando a nosotros. Nos encarga unir esas piezas y al final, cuando completa ese cuadro grande, Dios recibe la máxima gloria, ¿no? Entonces la parte principal de la Biblia, de la historia de la Biblia, comienza en esa forma. Génesis 12 y 3, con una persona que se llama Abraham, ¿no? Eso conocemos como pacto abrámico. Voy a leer esto. Dios le dice a Abraham esto: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Suena bien, ¿no? Hay dos partes de este pacto abrámico. Primera parte es: te bendeciré, ¿sí? Si comparara con como dos vías de ferrocarril, en España dice rail, aquí riel, ¿no? Entonces, cuando dije, mi original era hecho en México, entonces tenía yo el riel de arriba. Una española me dice: no, riel no es esto, es rail. ¿Pero rail acepta aquí también? No, ¿verdad? Bueno, perdona, entonces riel. El riel de arriba sería entonces: te bendeciré. Sí, qué bueno, ¿verdad? Dios está diciendo que te bendeciré, ¿no? Si usted va a Israel y habla con un judío ortodoxo, ese es su versículo favorito. Esta parte nada más. ¿Sí? Mira, Dios nos comprometió que Él nos va a bendecir. Amén. Final de asunto. Y no quiere leer el siguiente versículo, ¿no? El siguiente versículo, segunda parte, riel de abajo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Eso es el pacto completo. Si los judíos quieren ver solamente primera parte, ¿no? Y muchos cristianos copian los judíos pensando que esa primera parte es la parte más importante, ¿no? Oh, Dios me bendice, amén y amén. Punto, asunto terminado. No, continúe leer el verso 3. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso se llama el riel de abajo. Así que riel de arriba habla de la bendición. Dios quiere bendecirnos. No hay ningún problema en esto, ¿no? Pero las bendiciones nunca son exclusivamente para nosotros. Dios ve a otras personas a través de nosotros. Y Él ve a toda la otra gente en el mundo a la que puede bendecir cuando nosotros compartimos nuestras bendiciones con otros. Aquí, la mayoría de las personas que están aquí, estoy seguro que hay alguien que los llevó cerca al Evangelio, cerca a la verdad. Una persona, puede nombrar una persona o unas personas, ¿no? Nadie se hace, bueno, hay casos excepcionales muy raras, pero mayormente
gente tiene que tener a alguien que lleva, ¿no? En mi caso fue mi esposa. Mi esposa que me llevó primera vez a la iglesia. Mis primeros 20 años de la vida, nadie me hablaba del Evangelio. Yo no sabía que existía este mensaje de Evangelio. Primeros 20 años de mi vida, ¿no? En Corea aquel tiempo tenía como casi 30% de evangélicos. Nadie, ¿lo cree? Nadie. Hasta que mi esposa me llevó, éramos novios, unas primeras semanas de noviazgo, ella me llevó a su iglesia, ¿sí? En un culto de miércoles. Entonces yo fui ahí y hablaba de cosas que nunca había escuchado yo en mi vida, ¿no? Entonces regresé a mi casa con mucha inquietud y también enojado porque recordé que mis amigos de preparatoria, 5 amigos que tenía, mejores amigos, 3 de ellos eran cristianos. Uno cantaba en coro, otro tocaba piano, otro era hijo de anciano. Ninguno de ellos me hablaba nada del Evangelio, ¿no? Entonces estaba yo muy enojado y llamé a ellos. Aquel tiempo una llamada internacional era muy caro. Y le llamé, entonces los regañé. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me hablaste del Evangelio? No, es que tú tienes tesoro y no quieres compartir eso conmigo. ¿Qué pasa? ¿Quieres ver que yo muera en la eternidad? Mis amigos decían que es que nosotros teníamos vergüenza para compartir contigo, ¿no? Bueno, pero gracias a mi esposa, ahí conocí el Evangelio y ella es la culpable, ¿no? que lo que estoy haciendo, ¿no? Otra cosa es que no sabía, cuando yo terminé mi seminario y recibí ordenación como pastor, ella me dice, tengo una cosa para confesar a ti. Elena decía, ¿qué? ¿Qué es lo que quieres confesar? Ella dice, cuando éramos chiquitas, de secundaria, ella tenía como 5 amigas que ellos decidieron orar por su futuro esposos, ¿sí? Y su oración es así, que queremos, Señor, danos un marido pastor. Esa era la oración de chicas de secundaria, ¿sí? Que juntaban esas 5 chicas orando, una de oración, otras oraban, ¿no? Pero una de oración era que danos maridos pastores, ¿no? Entonces no me decían nada durante de noviazgo y cuando ya recibí ordenación como pastor, ella dice, pues es lo que hicimos, ¿verdad? ¿Qué culpa tengo yo? Yo no sabía que ella había orado así y Dios escuchó su oración, ¿no? Lo curioso es que las 5 chicas y ella también después de orar así, habían olvidado de su oración y todos salieron, bueno, todavía cristianos, ¿verdad? Pero haciendo sus cosas, olvidado totalmente de su oración, de un cónyuge, marido, pastor, ¿no? Todos 5 chicas casaron y todos 5 maridos llegaron a ser pastor luego o misionero. Sí, Dios es bueno, ¿no? Entonces, esto no es, esa bendición es, bendición hay que compartir, ¿sí? Hay que compartir, si no comparte, esto no es bendición, ¿sí? Agua, si no fluye, estancada, es podrida, ¿no? No podemos usar bien esa agua. Bueno, entonces, riel de abajo es la responsabilidad, riel de arriba la bendición, riel de abajo la responsabilidad. Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros por todo el mundo para hacerlo famoso. ¿Sí? Nuestra misión es hacer Dios famoso.
Randy Alcorn dijo esto: Dios me prospera no para elevar mi estándar de vida, sino para elevar mi estándar de ayudar a otros. ¿Sí? Que no tengamos confusión, que razón por la cual Dios nos bendice es para que compartamos esa bendición, bendiciendo a otras personas. Es que lo que tenemos que entender es nuestro contenedor, no tenemos contenedor de la bendición cerrado. Lo que tenemos es un tubería que pasa, que deja fluir la bendición. Somos unos canales buenos, limpios, para pasar la bendición para muchas personas, ¿no? Entonces, ¿a dónde van las bendiciones? Dios fue muy específico, ¿no? Aquí dice, parte roja, las familias de la tierra, ¿no? Eso, que familias significa pueblos o naciones o grupos étnicos. Él tiene interés, Dios tiene interés de alcanzar todos grupos étnicos posibles, ¿no? Cuando andábamos plantando iglesia y compartiendo allá en la sierra, parte muy muy bonita. En este viaje me acompañan mis cuñadas. Una de cosas que al llegar aquí les dije que hay una parte muy muy bonita en la sierra Tarahumara. Ahora se enoja con nosotros que no había programado para visitar allá, ¿no? Próximo viaje vamos a visitar ahí. Y cada pueblo visitando, caminando 3, 4, 5 horas. Y ahí nos esperan, ¿no? Y cuando hacemos una actividad, ahí llega la gente. Sí, ahí llega la gente escuchando, viendo película Jesús. Hemos tenido muy buen recuerdo de este ministerio que hicimos en la sierra, ¿no? Alcanzando todos los pueblos. Unir los diferentes grupos de personas es la gran comisión o la esencia de la gran comisión, y el que es el tema que continúa en el Nuevo Testamento. Entonces veamos ese Gálatas 3, 8 y 9 y 14. Dice, y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Es la interpretación que da en el Nuevo Testamento, según Pablo, ¿no? Que el evangelio llegue a los gentiles. Esta es la unidad en Cristo, el resultado de la diversidad étnica, la cual glorifica al Padre. Esto significa, Jesús nunca inició la idea de alcanzar a todas las naciones. Lo que Él hizo era, Él lo reseñó como lo hacen los libros de Apocalipsis, Gálatas y Hebreos. Génesis 12, 2 y 3 es el tema original de la Gran Comisión. Te bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones. Así que el pacto abrámico entonces establece el fundamento para una historia que corre a través de todas las escrituras como las vías del ferrocarril. Bueno, entonces ahí está, 2 rieles de ferrocarril, vías de ferrocarril. Si de arriba, de mi izquierda, vamos a llamar riel de, ¿cómo se llama? Riel del nivel de arriba, y otro riel del nivel de abajo, ¿sí? Bendición y responsabilidad. Bendición que recibimos
y responsabilidad para compartir la bendición con otros. Sí, las dos cosas son importantes, ¿no? No solamente no solamente podemos tener uno, tenemos que tener ambos. Si usted tuviera actitud de gato, ¿sobre qué riel quiere pasar mayor de tiempo? La bendición de arriba, ¿no? Eso es un poquito inestable, puede caer en cualquier momento, ¿no? Pero le gusta, ¿sí? Porque está hablando de la bendición que puede recibir, ¿no? Si usted fuera un perro, eso, ¿verdad? Somos bendecidos para ser bendición. Entiende muy bien lo que dice Génesis capítulo 12, 2 y 3. Recibimos la bendición y de inmediato estamos pensando de cómo canalizó esa bendición con las naciones, de inmediato, ¿no? Eso es la actitud de perro. El gato a lo mejor pensaría, cuando sobreabunda la bendición, cuando sobra mucho, entonces pensaré de compartir con otros. Le pregunto, ¿eso sucede? ¿Habrá un momento con la mentalidad de gato que, ya tengo suficiente, ya voy a compartir? ¿Eso sucede normalmente? No, ¿verdad? Había un multimillonario que se llama Howard Hughes en Estados Unidos, que él tenía un departamento solamente de contabilidad, contadores que estaban calculando su ingreso. Tenía como más de 100 personas haciendo trabajo. Quiere decir que tenía una cantidad de dinero, ¿no? Un reportero lo entrevistó y preguntando, señor Hughes, ¿cuánto dinero más que usted quiere ganar para ser estoy completamente satisfecho? ¿Sabe cómo contestó él? Poquito más. Poquito más, ¿no? Es la realidad del mundo, ¿no? Nosotros nunca llegaremos a un punto que ya tengo, ya suficiente, ¿no? De hecho, en nuestra vida como misionero de casi 30 años, gente que tiene poco son primeros que nos apoyan económicamente en oración, como mi suegra, por ejemplo. Ella recibe un cheque de seguridad social muy pequeño, pero la mayoría de esto ella nos pasa a otros misioneros. Es muy curioso, ¿verdad? Gente que tiene menos muestra más capacidad de apoyar a otros, ¿no? Seguimos. Entonces, esta es una doctrina que no es incorrecta ni incompleta, lo que tiene perro, solo es correcta. Algo bien equilibrado, el entendimiento de recibir la bendición y responsabilidad de compartir esta bendición. La frase, todas las naciones, o grupo de personas, pueblos, grupos étnicos, llena el Antiguo Testamento. Entonces voy a hacer un repaso rápido de algunos versículos. Primera de Crónicas 16, 23 y 24 dice esto: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes tu gloria y en todos los pueblos sus maravillas. ¿Sí? ¿Cuántas veces se repite esa idea de toda la tierra, todos los pueblos, todas las personas, gente? ¿Sí? Porque esto está en mente de Dios una manera muy clara, ¿no? Salmo 72, 11. Leamos juntos. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Esto es lo que pasa. Cuando leemos esto, ¿qué decimos? Amén. Hecho pues. Como dicen mexicanos. Hecho pues. Amén. ¿Sí? Todas las naciones le servirán.
Salmo 86, 8 a 10 voy a leer. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Isaías 61, 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Malaquías 1 al 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Tuve oportunidad de hablar con algunos judíos ortodoxos cuando visitaba Jerusalén, y me encontré con una persona que fue educado en Estados Unidos, hablaba inglés perfectamente, y me preguntaba, yo pasé por su tienda que vende curiosidades y esto, y él me preguntaba, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu vocación? Yo soy pastor de iglesia evangélica, y dice, él me vio así, y me dice, entonces, ¿qué haces aquí? Bueno, para entender lo que enseña Jesucristo y entender mejor, por eso visitamos la tierra prometida. Y él dice que, pues en realidad, Dios no tiene mucho que ver con no judíos, él decía. El único enfoque que Dios tiene es para el pueblo escogido judíos. Entonces tú andas perdiendo tu tiempo. Entonces yo abrí algunos versículos así. Entonces, ¿cómo interpretas esto? ¿Cómo interpretas Génesis 12:3? Todas las naciones serán benditas, todas las naciones en ti. ¿Qué interpretación das? Él dice, no, es que aunque el enfoque principal de Dios es solo el pueblo judío, a veces como migas caen para perros que pueden comer de la fiesta de los judíos. Eso es la implicación que tiene en esos versículos, pero Dios no tiene plan para los gentiles. Entonces le dije, tu hermenéutica está bastante equivocada. Le dije, eso no es lo que mi Biblia en hebreo dice. Es que tú tienes que leer tu Biblia otra vez, ¿verdad? Me se enojó conmigo, y yo con él también. Bueno, el Antiguo Testamento está lleno con el corazón de Dios para las naciones. En el Antiguo Testamento Dios estaba comprometido a bendecir a los gentiles como lo estaba para bendecir a los judíos. Si viera ese señor que tiene su Biblia en su mano, es el autor de ese seminario, el autor original se llama Bob Sjogren. Él está marcando su Biblia, parte que habla de todas las naciones. ¿Quiere ver su Biblia cómo está pintado? Él va a mostrar muchas páginas. Toda esa parte que está pintado con verde es lo que habla de las naciones.
Así que nosotros tenemos que leer la Biblia otra vez, enfocando con nuestra responsabilidad de compartir con las naciones la bendición que recibimos. ¿Qué tal del Nuevo Testamento entonces? Bueno, Nuevo Testamento, Mateo 28, 18 y 20, lo que conocemos como Gran Comisión, ¿verdad? Gran mandamiento. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este mismo lema, desde el Antiguo Testamento hasta lo que dice Jesús, es mismo, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Ahora veamos la conclusión de la Biblia. Última parte, al final, ¿no? Asómese a la parte posterior del libro. Apocalipsis 5:9. De hecho, estamos planeando dentro de 1 año y medio un viaje para ir en los lugares que menciona el libro de Apocalipsis. Entonces, si tiene interés de saber más de este viaje visitando 7 iglesias de Apocalipsis y Patmos, puede hablar con Pastor Raúl o Fito, que visita ahora esa congregación, para hacer un viaje de estudio. Apocalipsis 5:9 dice esto, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, casi a todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hay una parte equivocada, ¿no? ¿Cuál es? Casi, ¿verdad? No dice casi. Qué bueno que pillaron esto, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Oye, no dice eso. Oye, no dice esto. Incorrecto, ¿no? Oye. Y luego entonces, ¿qué dice esa parte? Perdón. ¿Qué dice? En lugar de casi, todo, ¿verdad? Todo linaje, toda la lengua y pueblo y nación. Como yo anticipé un poquito de que toda la representación de las naciones vamos a ver allá. ¿Sí? Todas, sin excepción. Entonces, la palabra clave aquí es todo, ¿verdad? Todo es todo, ¿no? Jesús murió por todos los grupos de personas, no solamente para los judíos, no solamente para un grupo de gente, ¿no? Para todos. Apocalipsis 7:9-10 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Creo que nombraron bien la iglesia, ¿verdad? Esa iglesia. Esto es la esencia, ¿verdad? Que todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas se van a unir en adoración al Cordero, adoración a Dios. ¿Sabe usted qué significa esto? Lo que dice, lo que Dios comenzó a
a hacer la introducción y la historia de la Biblia, lo terminará en la conclusión de la Biblia al final de los tiempos. Lo que fue prometido en Génesis 12 se cumple en Apocalipsis 5. Así que nuestra Biblia está diseñada para ser leída como un libro, con una introducción, con una historia y una conclusión. Pero si usted no le gustan las misiones, entonces muchos necesitan arrepentirse por hacer un compromiso débil con las misiones mundiales y la gloria global de Dios. ¿Cómo ha cambiado esta sesión su pensamiento acerca de por qué Dios lo ha bendecido? ¿Por qué razón Dios les hizo llegar la salvación y les bendice? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros canalizamos esa bendición a todas las naciones. Ahora, a mí me gusta escuchar de que la comunidad aquí en Chihuahua cada vez más se hace más internacional, ¿no? Que dicen que hay algunos coreanos que viven aquí, y muchos extranjeros que viven aquí, ¿no? Qué bueno, ¿verdad? Podemos canalizar esa bendición a las naciones, ¿no?